Las campanas de San Pedro resuenan en señal de duelo. Una figura icónica, un líder global, un hombre de fe inquebrantable ha partido. El Papa Francisco, el pastor que guió a la Iglesia Católica a través de aguas turbulentas, ya no está con nosotros. Su legado de humildad, compasión y diálogo interreligioso permanecerá grabado en la historia. Pero su partida deja un vacío inmenso, un vacío que la Iglesia debe llenar una vez más con la elección de un nuevo líder, un nuevo Papa que deberá afrontar los desafíos de un mundo en constante cambio. En los próximos días, el mundo entero tendrá sus ojos puestos en Roma. Cardenales de todos los rincones del planeta se reunirán en cónclave, con la responsabilidad de elegir al sucesor de Pedro. ¿Quién será el elegido? Entre los nombres que resuenan con fuerza en los pasillos del Vaticano se encuentra el cardenal Pietro Parolin. Como secretario de Estado del Vaticano, Parolin ha sido la mano derecha del Papa Francisco, un diplomático hábil y experimentado en el escenario global. Su papel en el histórico acercamiento entre el Vaticano y Cuba lo consolidó como un constructor de puentes. Su dominio de la política internacional y su conocimiento profundo de la maquinaria vaticana lo convierten en un candidato formidable. Pero, ¿representaría Parolin una verdadera ruptura con el pasado? ¿O sería una apuesta por la continuidad? Parolin es visto por muchos como la figura del establishment dentro de la Iglesia. Su larga trayectoria en la Curia Romana, el órgano de gobierno del Vaticano, despierta recelos entre quienes anhelan un cambio profundo. Sus críticos argumentan que, a pesar de su cercanía con Francisco, Parolin podría resistirse a reformas radicales. Su elección, dicen, podría perpetuar las estructuras de poder que han generado controversia en el seno de la Iglesia. Sin embargo, sus defensores destacan su inteligencia estratégica y su capacidad de negociación. En un mundo polarizado, su experiencia diplomática podría ser crucial para tender puentes entre diferentes culturas y religiones. La elección de Parolin plantearía una pregunta fundamental. ¿Está la Iglesia lista para una transformación radical? ¿O buscará refugio en la experiencia y la continuidad? Desde el continente asiático, surge una figura que ha cautivado al mundo con su carisma y su mensaje de esperanza, el cardenal Luis Antonio Tagle. Conocido como el Francisco asiático por su calidez humana y su preocupación por los pobres, Tagle representa una iglesia vibrante y cercana a la gente. Su energía contagiosa y su sonrisa franca han conquistado corazones en Filipinas y más allá. Su nombramiento como prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos lo coloca en una posición estratégica para liderar la expansión de la fe en un mundo cada vez más secularizado. La elección de Tagle marcaría un hito histórico. Sería el primer papa proveniente de Asia, un continente donde la Iglesia Católica está experimentando un crecimiento sin precedentes. Su juventud, en comparación con otros cardenales, es vista como un símbolo de renovación. Su sensibilidad hacia las problemáticas sociales como la pobreza y la desigualdad lo convierten en un interlocutor válido para las nuevas generaciones. Sin embargo, su falta de experiencia en la Curia Romana podría jugar en su contra. Las complejidades de la política vaticana exigen un conocimiento profundo que Tagle aún no posee. A pesar de los desafíos, la candidatura de Tagle despierta una pregunta inevitable. ¿Está la Iglesia preparada para un liderazgo proveniente del sur global? Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia, un hombre conocido por su calidez, su humildad y una sonrisa fácil que desarma hasta al más escéptico. No es el típico príncipe de la Iglesia. Zuppi es un pastor con olor a oveja, como dicen en el Vaticano, alguien que prefiere las calles de su ciudad a los pasillos del poder. Zuppi es un hijo del Concilio Vaticano II, profundamente marcado por la idea de una iglesia abierta al mundo, dialogante, comprometida con los pobres y marginados. Su cercanía a la comunidad de San Egidio, conocida por su trabajo por la paz y con refugiados, lo ha puesto en contacto con realidades crudas y complejas. Desde la guerra en Bosnia hasta la crisis migratoria en el Mediterráneo, Zuppi ha sido una voz incansable por la paz, la justicia social y la acogida al diferente.
Su nombre resuena con fuerza entre aquellos que ven en él a un posible Papa Francisco II, un líder capaz de continuar el camino de diálogo y reforma iniciado por el Papa argentino. Pero el camino al papado está lleno de obstáculos, y Zuppi, a pesar de su carisma y su compromiso, no está exento de detractores. Algunos lo consideran demasiado progresista, muy cercano a la teología de la liberación, una corriente de pensamiento que genera recelo en sectores conservadores de la Iglesia. Sus posiciones sobre temas como el divorcio, la homosexualidad o el papel de la mujer en la Iglesia, aunque matizadas y siempre abiertas al diálogo, lo colocan en el centro del debate sobre el futuro de la Iglesia católica. Para algunos, Zuppi representa una bocanada de aire fresco, un signo de esperanza en una institución a menudo percibida como rígida y alejada de la realidad. Para otros, su elección sería una amenaza a la doctrina, un paso demasiado arriesgado en un mundo convulsionado. Lo cierto es que Zuppi, con su estilo sencillo y directo, su compromiso con los pobres y su llamado a la paz, ha logrado tocar las fibras de muchos dentro y fuera de la Iglesia. Su elección como Papa sería, sin duda, un terremoto en el Vaticano, un cambio de rumbo radical que sacudiría los cimientos de la Iglesia católica. ¿Estarían preparados los cardenales para una transformación tan profunda? ¿Podría Zuppi, el pacificador de Bolonia, tender puentes entre las facciones enfrentadas y guiar a la Iglesia hacia un futuro incierto? El cónclave, como siempre, será un escenario de intrigas, cálculos políticos y, sobre todo, de fe. Y en ese juego de poder, el nombre de Matteo Zuppi, el cardenal de la sonrisa fácil y las ideas incómodas, se perfila como uno de los más impredecibles. Peter Turkson, cardenal de Ghana, un gigante, no solo por su imponente estatura, sino por la fuerza de su voz, una voz que se alza desde el corazón de África para hablarle al mundo sobre justicia social, desarrollo sostenible y la necesidad de una iglesia más cercana a los pobres. Turkson representa la pujanza de la iglesia africana, una iglesia joven, vibrante, en constante crecimiento, que mira al futuro con esperanza a pesar de los desafíos. Su experiencia como presidente del Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz, y posteriormente del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, lo han convertido en un referente mundial en temas como la lucha contra la pobreza, la defensa del medio ambiente y la promoción de la paz. Su elección como Papa enviaría un mensaje contundente al mundo. La Iglesia Católica no es solo una institución europea, sino una realidad global, diversa, sensible a las realidades del sur global. Turkson encarna ese cambio de paradigma, esa apertura hacia nuevas periferias, que tanto caracterizó el pontificado de Francisco. Pero el camino hacia el trono de Pedro está plagado de obstáculos, y Turkson no es ajeno a las resistencias que genera su figura. Algunos sectores conservadores lo consideran demasiado progresista en temas sociales, especialmente en lo que respecta a la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Su defensa de un modelo de desarrollo sostenible que cuestiona el consumismo desenfrenado y aboga por una mayor justicia social ha generado incomodidad en ciertos círculos de poder. Además, su origen africano, aunque visto por muchos como un signo de apertura y universalidad, podría jugar en su contra en un cónclave donde las estructuras de poder tradicionales siguen teniendo un peso considerable. A pesar de los desafíos, la candidatura de Turkson se mantiene como una de las más sólidas y atractivas. Su carisma, su inteligencia y su compromiso con los más necesitados lo convierten en un candidato de consenso, capaz de tender puentes entre diferentes sensibilidades dentro de la Iglesia. El mundo observa con atención, consciente de que la elección del próximo Papa tendrá un impacto profundo en el futuro de la Iglesia Católica y su papel en un mundo cada vez más complejo e incierto. ¿Será Peter Turkson, el gigante africano, el encargado de guiar a la Iglesia en el siglo XXI? Robert Sarah, cardenal de Guinea, un hombre de profunda fe, mirada penetrante y palabras que resuenan con la fuerza de la tradición. Sarah es, sin duda, una figura controvertida, amado por unos, criticado por otros, pero siempre respetado por la profundidad de su pensamiento y su defensa a ultranza de la doctrina católica. En un mundo que parece girar cada vez más rápido, Sarah representa el ancla, el punto firme que se niega a ceder ante las presiones de la modernidad.
Su defensa de la liturgia tradicional, su crítica a lo que él considera una excesiva secularización de la Iglesia y su llamado a un retorno a las raíces del cristianismo lo han convertido en un referente para los sectores más conservadores. Su libro Dios o Nada, un auténtico bestseller dentro del mundo católico, es una declaración de principios, un manifiesto en defensa de la verdad revelada y una crítica feroz a lo que él considera una dictadura del relativismo. Sus palabras, a menudo polémicas, no dejan indiferente a nadie, generando adhesiones apasionadas y rechazos viscerales. Para sus seguidores, Sara es un profeta de nuestro tiempo, un hombre que no teme denunciar los errores del mundo moderno y llamar a la Iglesia a una nueva evangelización. Su elección como papa, aseguran, sería un revulsivo necesario, un regreso a la esencia del mensaje cristiano en un mundo que parece haber perdido el rumbo. Sin embargo, sus detractores lo acusan de ser un nostálgico del pasado, un hombre anclado en un discurso rígido e inflexible, incapaz de comprender las complejidades del mundo actual. Su visión crítica del Islam, su oposición al matrimonio homosexual y su defensa de una moral sexual tradicional lo han situado en el centro de la polémica en numerosas ocasiones. La posibilidad de que Robert Sara se convierta en el próximo papa genera tanto entusiasmo como temor. Su elección podría suponer un giro radical en la Iglesia Católica, un retorno a una visión más conservadora y doctrinal. El cónclave tendrá la última palabra, pero lo que es seguro es que el nombre de Robert Sara seguirá resonando con fuerza en los pasillos del Vaticano, un recordatorio constante de la tensión entre tradición y modernidad que sacude a la Iglesia Católica en el siglo XXI. El cardenal Christoph Schönborn, arzobispo de Viena, es una figura que se mueve con facilidad en el mundo de la teología. Un intelectual de renombre, su mente ha profundizado en los misterios de la fe, buscando respuestas en los textos antiguos y en el diálogo moderno. Nacido en una familia aristocrática, su camino lo llevó a la orden dominica, donde se convirtió en un experto en la obra de Tomás de Aquino. Su intelecto agudo llamó la atención del entonces cardenal Joseph Ratzinger, quien lo reclutó para enseñar en la prestigiosa Universidad de Ratisbona. La sombra de Benedicto XVI, el papa teólogo, se extiende sobre Schönborn. Fue su alumno, su colaborador cercano en la redacción del Catecismo de la Iglesia Católica. Pero a pesar de esta conexión profunda con la tradición, Schönborn no es un hombre cerrado al cambio. Su voz se ha escuchado con fuerza en temas como la necesidad de diálogo con la ciencia, la apertura a la interpretación de la Escritura y la importancia de la misericordia en la Iglesia. Un pastor con la mente de un académico, Schönborn representa una opción de continuidad y renovación. El cardenal Schönborn se ha enfrentado a la crisis de abusos en la Iglesia con valentía, abogando por la transparencia y la rendición de cuentas. Su llamado a una reforma profunda de las estructuras eclesiásticas ha resonado en muchos sectores, especialmente entre aquellos que buscan un cambio real. Su postura sobre temas como la homosexualidad, aunque dentro de la doctrina tradicional, se caracteriza por un tono pastoral y comprensivo, buscando siempre el diálogo y la acogida. Esta aproximación, si bien no está exenta de críticas, lo posiciona como un puente entre diferentes sensibilidades dentro de la Iglesia. Su elección como papa enviaría un mensaje claro. La Iglesia necesita mentes brillantes para afrontar los desafíos del siglo XXI, mentes capaces de conjugar la riqueza de la tradición con la necesidad de respuestas nuevas a las preguntas de nuestro tiempo. ¿Podría Schönborn ser ese líder? Un hombre formado en la tradición, pero dispuesto a escuchar al mundo moderno. Un pastor que busca guiar a su rebaño con sabiduría y compasión. La decisión, como siempre, está en manos del Espíritu Santo y en el voto secreto de los cardenales. El cardenal Mark Ouellet, prefecto de la Congregación para los Obispos, es una figura que conoce como pocos los entresijos del Vaticano. Su larga trayectoria en la curia romana, el gobierno central de la Iglesia Católica, lo ha convertido en un experto en la compleja maquinaria de la institución. Nacido en Canadá, Ouellet ingresó joven a la Compañía de los Sacerdotes de San Sulpicio, una orden dedicada a la formación del clero. Su inteligencia y capacidad de trabajo lo llevaron a ocupar cargos de responsabilidad en su país natal y posteriormente en Roma, donde fue ordenado obispo por el Papa Juan Pablo II.
Su perfil conservador, pero no exento de matices, lo ha situado como un interlocutor válido tanto para los sectores más tradicionales como para aquellos que buscan una renovación prudente de la Iglesia. Ouellet representa la continuidad, la experiencia acumulada durante décadas de servicio a la Santa Sede. Su nombre sonó con fuerza en el cónclave de 2013, donde se lo consideraba uno de los papavil, los cardenales con posibilidades reales de ser elegidos papa. 8 años después, su figura vuelve a estar en el centro del escenario, con la experiencia y la madurez que le han dado los años. El cardenal Ouellet ha sido un colaborador cercano del Papa Francisco en la reforma de la Curia Romana, un proceso complejo y a veces turbulento que busca hacer más eficiente y transparente el gobierno de la Iglesia. Su conocimiento del derecho canónico y su capacidad de gestión lo convierten en un hombre clave en este proceso. A pesar de su imagen de conservador, Ouellet ha mostrado en ocasiones una sensibilidad social que lo acerca a las posiciones del Papa Francisco. Su preocupación por la pobreza, la desigualdad y la crisis ambiental lo han llevado a pronunciarse a favor de una Iglesia más cercana a los pobres y comprometida con la justicia social. Su elección como Papa sería interpretada como un signo de continuidad con la línea del Papa Francisco, aunque quizás con un estilo más prudente y menos dado a los golpes de efecto. Un papado de Ouellet se caracterizaría por la búsqueda del diálogo, la reforma gradual de las estructuras eclesiásticas y la atención a las necesidades del mundo actual. ¿Optarán los cardenales por la experiencia y la continuidad que representa Ouellet? ¿O buscarán un perfil más rupturista para guiar a la Iglesia en el siglo XXI? La respuesta, como siempre, está en el misterio del cónclave. Leonardo Sandri, un nombre que resuena en los pasillos del Vaticano, un hombre que ha dedicado su vida a la Iglesia desde las sombras del poder. Nacido en Argentina, como el Papa Francisco, Sandri ha transitado por décadas las complejidades de la diplomacia vaticana. Su experiencia como sustituto para asuntos generales de la Secretaría de Estado, un cargo crucial en la administración de la Iglesia, lo convierte en un experto conocedor de los engranajes del Vaticano. Sandri es un hombre de confianza, un consejero cercano al Papa Francisco. Su experiencia y conocimiento profundo de la Curia Romana lo convierten en un guardián de la tradición, pero también en un posible puente hacia la reforma. ¿Podría este veterano diplomático, curtido en los pasillos del poder, ser el elegido para guiar a la Iglesia en un mundo cada vez más complejo? La elección de Sandri podría significar una continuidad con la visión del Papa Francisco, especialmente en lo que respecta a América Latina. Su experiencia en la región, sumada a su estrecha relación con el pontífice argentino, lo posicionan como un posible defensor de la justicia social, la opción por los pobres y la defensa del medio ambiente, temas centrales en el papado de Francisco. Sin embargo, la edad de Sandri, que supera los 70 años, podría jugar en su contra. La Iglesia busca un líder con la energía y la visión para guiarla en el siglo XXI. ¿Será Sandri el puente hacia una nueva era o la representación de una Iglesia que se aferra al pasado? El cónclave tendrá la última palabra. Wilton Gregory. Un nombre que resuena con fuerza en Estados Unidos, no solo por su posición como arzobispo de Washington, sino por ser el primer cardenal afroamericano en la historia de la Iglesia Católica. Su historia personal, marcada por la lucha contra la segregación racial en Estados Unidos, lo convierte en un símbolo de cambio y esperanza para millones de católicos alrededor del mundo. Gregory ha demostrado ser un pastor cercano a su pueblo, un líder capaz de tender puentes y sanar heridas en tiempos de crisis. Su experiencia al frente de la Arquidiócesis de Washington, una de las más importantes de Estados Unidos, lo ha curtido en el manejo de situaciones complejas y lo ha posicionado como una voz de peso dentro de la Iglesia. ¿Podría este hombre, que ha desafiado las barreras raciales y ha guiado a su grey en tiempos turbulentos, ser el elegido para liderar a la Iglesia Católica en el siglo XXI? La elección de Wilton Gregory como Papa enviaría un mensaje contundente al mundo. La Iglesia Católica está lista para el cambio, para abrazar la diversidad y para luchar por la justicia social. Su figura representa la apertura hacia un catolicismo más inclusivo, que reconoce y valora la riqueza de sus diferentes culturas y tradiciones.
Sin embargo, su elección también podría generar resistencia entre los sectores más conservadores de la Iglesia, quienes ven con recelo cualquier cambio en la doctrina o en la tradición. ¿Estará la Iglesia preparada para un papa como Wilton Gregory? El cónclave tendrá la respuesta. Diez hombres, 10 historias, 10 visiones del futuro de la Iglesia Católica. Cada uno de estos cardenales representa una corriente de pensamiento, una forma de entender los desafíos y las oportunidades que enfrenta la Iglesia en el siglo XXI. ¿Seguirán el legado de Francisco, con su énfasis en la justicia social y la opción por los pobres? ¿O marcarán un giro hacia un enfoque más conservador, centrado en la defensa de la doctrina y la tradición? Lo cierto es que el próximo cónclave no solo elegirá un líder, un sucesor de Pedro. Elegirá el rumbo espiritual de más de 1.000 millones de católicos en el mundo. Una decisión que tendrá repercusiones en todos los rincones del planeta. ¿Quién será el nuevo papa? Solo Dios. Y los cardenales reunidos en cónclave lo saben.